quiero agradecer la presencia de todos ustedes y también este evento que hemos podido realizar, y pedirles que nos acompañen a lo largo de todo este mes para que las reflexiones que podamos tener aquí nos sirvan, nos ayuden para tener una mejor visión, una mejor perspectiva de lo que significa este mundo amazónico que a veces está tan olvidado y tan postergado. Mi agradecimiento a todos los que han venido aquí y especialmente a la universidad que hoy nos acompaña. Bueno, buenas noches otra vez con todos ustedes. Gracias, Padre Samuel, por las palabras que nos ha dirigido. Monseñor Paco, muy bienvenido también a esta casa. Yo entiendo que recién la conoce. Ismael, del CAP, también muchas gracias por estar aquí presente. Y gracias a quienes han organizado esta actividad, básicamente la Escuela de Periodismo, Jenny, y el Instituto de Fe y Cultura, representado por Eva. Todo esto además pensando ya en el sínodo amazónico, que se nos viene y se nos viene pronto, al que esperamos con muchísima expectativa, porque sí creemos, lo que aquí estamos, que nos puede significar un muy buen aporte, sobre todo porque Francisco, el Papa Francisco, lo ha impulsado con mucha fuerza, para poder imaginar nuevas formas de presencia como iglesia en esta región amazónica, que es clave, no solamente para el Perú, para el país, o para los países que conforman la cuenca, sino para la humanidad en su conjunto. Aquí nos estamos jugando la vida, todos, aunque no seamos muy conscientes de ello, nos estamos jugando la vida, y es muy importante entonces ver de qué modo vamos nosotros a estar presentes en esto que está significando hoy día una frontera clara para la humanidad. Entonces, el poder dedicarnos unos días, un tiempo, estas 4 jornadas, a tener un conversatorio sobre lo que eso significa, eso es muy importante. La universidad está para eso, para invitar al diálogo, precisamente de diversos puntos de vista o diversas posiciones, pero sobre la base de que todos estamos interesados e inquietos por ver cómo es que abordamos esta realidad que para todos es un gran desafío. Las noticias últimas sobre los incendios forestales no hacen sino confirmar una vez más que efectivamente esto significa un tremendo riesgo en el cual estamos nosotros todos inmersos. Y aunque esos incendios no se hubieran producido, igual estaríamos preocupados por qué es lo que tenemos que hacer como academia, como universidad, como iglesia en la Amazonía. Eso es lo que nos reúne, eso es lo que nos convoca, y por eso les doy la bienvenida a este conversatorio que va a tener estas 4 fechas, que para nosotros dentro de la universidad es parte de un programa que esperamos también vaya poco a poco incorporando a otras instancias de la universidad, profesores, alumnos, para que se preocupen y sean conscientes precisamente de lo que estamos conversando. Entonces tienen ustedes que este conversatorio va a tener estas 4 fechas de los lunes. El miércoles 18 vamos a tener también un conversatorio especial, no va a ser lunes, va a ser miércoles, convocado y organizado por la Escuela de Economía y Gestión Ambiental, especialmente enfocado en los incendios forestales. ¿Qué significa esa problemática? Lo va a dar Ernesto Raez, que es uno de nuestros docentes y uno de los peritos en ese tema. El viernes 20 vamos a tener la presentación de un libro editado por el padre Juan Carlos Escanone, jesuita, es muy conocido porque fue profesor del Papa Francisco, y él al momento de presentarlo, de preguntarle cómo se le quería presentar, dijo: por favor pongan eso, porque eso es muy atractivo. Entonces lo digo porque el viernes 20 de septiembre lo vamos a tener aquí entre nosotros, junto también con un grupo de panelistas. ¿Para qué? Para hablarnos sobre la economía alternativa precisamente a la actual, esa para la cual el Papa mismo ha organizado un encuentro en Asís en febrero del próximo año. Reunir gente para ir pensando cómo pensar una economía que sea diferente
y que parta desde las necesidades de los pobres, de las necesidades de la gente, para ver cómo es que respondemos entonces a ello. Viernes 20 vamos a tener especial atención para eso. Y en octubre, o sea, poquito antes ya del inicio de lo que va a ser el sínodo, el miércoles 2, el jueves 3 y el viernes 4, la misma Escuela de Economía y Gestión Ambiental organiza un seminario sobre 3 ejes de las perspectivas multiactor sobre acción climática en el Perú. Normatividad y justicia climática. Justicia climática es un concepto interesante que significa hoy la justicia. Compromisos climáticos, el segundo día, y el tercer día, ciudades y cambio climático. Es decir, queremos abordar desde diversos ángulos esta problemática que nos toca a todos. Y en el medio, ustedes saben que el viernes 20 de septiembre está convocada a nivel mundial una movilización precisamente por el clima, por el cuidado del clima. Entonces queremos hacerlo presente aquí junto con los alumnos a través de un gesto que le hemos pedido que organicen ellos, y el día anterior, el jueves, aprovechando un jueves cultural que tiene la universidad, un espacio para que los alumnos se encuentren, poder tener también una reparación de la tierra, lo hemos llamado, es decir, un cuidado especial por la tierra, tal vez en alguno de los jardines, de tal manera que tengamos especialmente presente y los alumnos sean especialmente conscientes de la importancia que significa la naturaleza, el cosmos, que es lo que nos permite precisamente vivir. Bien, entonces, en el marco de ese conjunto de actividades también está esta presente. Una vez más agradezco a Jenny, agradezco a Eva y a las instituciones que representan el haber tenido la iniciativa de convocar conjuntamente además este conversatorio, y con otras instituciones con las cuales somos especialmente amigos y estamos especialmente cercanos desde tiempo atrás. Entonces, muy bienvenidos y aprovechen pues de esta jornada. Bien, vamos a hacer esta primera conversación entre nosotros, basándonos en las palabras que va a decir Monseñor Francisco González y también Fernando Roca, doctor en Antropología Social y autor del libro Amazonía y coordinador del libro Amazonía y Desarrollo Sostenible. El Monseñor Francisco González no solamente es obispo emérito, sino también ha sido obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, o sea que conoce muy bien la situación y el entorno en el cual se desarrollan parte de un problema grave de la Amazonía peruana. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es qué es lo que esperamos del Sínodo Panamazónico, siempre mirando la Amazonía y la Panamazonía, o sea, nuestra propia región con su Amazonas y todos los pueblos que hay alrededor de él, y también los diferentes países que integran esta región. ¿Cuál es la presentación que tengo que hacer respecto pues, a las situaciones en las que hemos vivido? Pues yo me considero un árbol caído y un árbol quemado. Y esto todo por la situación y las situaciones que se plantean dentro de lo que es el instrumento laboris y todo lo que dentro del sínodo de los obispos se va a tratar. Realmente yo me metí, y yo me parece que me metí muy inocentemente. Siendo obispo yo pensé que podía meterme en las cosas que estaban allí y que realmente esto dolían a la gente y que realmente planteaban una injusticia y que se veía ya de lejos que aquello no podía acabar absolutamente bien. Y el año 2000, es decir, hace 19 años, todo lo que ha ocurrido respecto, por ejemplo, de la pampa, de la minería, ese absoluto desierto en que han dejado convertido hectáreas y hectáreas, pues ya estaba. Lo que pasa es que estaba reducido
a una parte que era Mazuco, que era Guaypetue, que era la parte de arriba de ¿cómo se llama? Sí, la zona de arriba que tenemos eran las prospecciones petrolíferas que hubo y llevan el nombre de estas letras griegas. Bueno, resulta que todo eso ya estaba convertido realmente en un infierno. Lo que pasa que era más o menos aceptable, digo, entre comillas. Yo recuerdo el impacto fuerte fue la segunda vez que fui. La primera vez que yo voy a Guaypetue, aquellas montañas de arena absolutamente peladas, todo aquello escarbado, el río desaparecido. A mí me acuerdo que me decían, dice, mira, el río, nosotros llegábamos en el poblado nuestro, caminábamos así como unos 200 metros, llegábamos a la orilla del río y allí te asomabas y abajo en la profundidad corría el río. Ahora no había río, era toda, desde el mismo pueblo hasta un poco la pequeña montaña que había, era todo un arenal absoluto, sin agua, sin nada de vida, claro, y discurriendo los relaves que hacían para sacar el oro. Pero ¿cuál fue una cosa? Había una quebrada metidita, era preciosa, con el río que bajaba, un río que bajaba. Habían hecho allí varios hotelitos para los niños, los jóvenes, de recreo, unas piscinas. Era una zona realmente preciosa de recreo. Al año siguiente, cuando fui, aquello no estaba. Los relaves habían sido tan salvajes y habían ido subiendo la altura de esa arena, que estaba plagada de mercurio, que había inundado y había hecho desaparecer la escuela que había allí, los edificios, lo que eran las salas de recreación y todas las piscinas. Responsabilidades, no había responsabilidades. Las personas que eran dueñas de aquello se quedaban sin ellos. Y además, así, tranquilamente, yo me acuerdo, una de las familias, resulta que se habían quedado sin nada, porque todo lo habían invertido allí. Les dijeron así, los grandes, no vamos a dar nombres porque creo que yo me metí ya mucho con ellos y fueron resultados luego muy negativos los que tuve que asumir. Pero las familias del oro, por decirlo de una manera, les decían tranquilamente, hagan lo que quieran, no van a conseguir absolutamente nada. Dice, ahora les ha tocado a ustedes, otra vez nos tocará a nosotros. Bien, entonces empezamos. Yo me acuerdo que trajimos respuesta, presencia nuestra ahí. El Estado no tenía presencia. El Estado, la única presencia que tenía era una media docena de policías que se pegaban en Puerto Maldonado para que les mandaran allí, porque allí realmente hacían el gran negocio, permitiendo que funcionaran 20.000 concesiones absolutamente ilegales, que funcionaran los prostibares que había dentro del poblado y que eran bastantes, y entonces era una mina de oros para ello el vivir allí. Había un fiscal, el fiscal con todo descaro tenía allí la balanza, una balanza donde pesaba el oro que le llevaba cuando la gente iba en un contencioso. El que le ponía más oro era el que se llevaba la justicia. Y esto era así. Entonces, presencia nuestra era ir cada 15, cada 20 días una misa, y no podía ser.
buscamos la compañía en Brasil, porque claro, era un problema que también era vecino. Y tuvimos un grupo de 4 hermanas brasileras que se insertaron y se metieron hasta el cuello allá, haciendo y realmente elaborando, trabajando con los jóvenes, haciendo estudios ambientales. Trabajamos bastante con Pedro Barreto, el arzobispo de Huancayo, y el asunto es que cada vez iba peor, cada vez nos amenazaban más. Yo tuve una encerrona un día después de misa, yo digo, qué raro, digo, en la misa, bueno, pues sí solía ir la gente, pero qué raro que estaba plagada en la capilla absolutamente hasta los topes. Y qué raro, pero yo no quise entender mal. Cuando acabamos allá, la que se organizó, me dieron una encerrona tremenda y ya me amenazaron: o usted saca a esas señoras de las ONG, a las monjas les acababan llamando señoras de la ONG, dice, o les quemamos. Y ya lo habían hecho un intento, los vecinos participaron para pagar y eso. Entonces tuvimos que tomarlo en serio y las tuvimos con todo el dolor del mundo, llevarlas y sacarlas de allí porque ya peligraban. Es decir, es cuando empiezan a aparecer, ya alrededor del año 2008-2010, empiezan a aparecer ya los muertos, es decir, una violencia extrema, empiezan los asaltos fuertes, empieza todo lo de la prostitución a nivel tremendo, con desapariciones, con niños que aparecían pues tirados por allá. Bueno, el asunto es que nosotros íbamos hablándolo y dialogando con los directores sucesivos de energía y minas allí en el departamento, íbamos hablando y planteábamos todo absolutamente. El asunto es que nunca prosperaba absolutamente nada. Esto, no sé... No, yo voy mandándole un papelito. Bueno, está muy bien, sí. Es que, bueno, el asunto, yo tenía preparado esto, pero he visto que eran como 4 horas, así. No va a poder ser. El asunto fue este. Hubo una impacción fortísima, que fue la carretera. Yo estaba peleando, resulta que en un lado era ambientalista y me acusaban de todo por ello. Los mineros nos amenazaban, iban a la Radio Madre de Dios y allí nos amenazaban. En Cusco, estando en la primera que se hizo, exposición de los efectos de la minería en Madre de Dios, allá entraron 2 de ellos, amenazaron a todos los que estuvieron y después dijeron que nos iban a poner denuncias y que nos iban a llevar a tribunales no sé dónde. Yo dije, hagan lo que quieran. Para ellos yo era así, pero teníamos otro lugar dentro del vicariato que era el Purús. Yo he sido un poco como el gran ogro del Purús, porque para el Purús todos los ambientalistas dicen que no se toque. Lo que pasa es que yo vivía en Purús y yo he visto cómo vivía la gente en Purús y yo he visto cómo se muere la gente en Purús y he visto cómo hemos tenido que dejar el hospital que realmente más funcionaba porque no teníamos ya recursos. Cuando empezó la crisis en Europa y nos retiraron los 60 o 80 mil dólares que costaba mantener allí un médico, unos 32 enfermeras, que eran los que hacían, porque el Estado tenía una medio posta en Puerto Esperanza que no funcionaba para nada. Bueno, pues cuando nosotros
tuvimos que cerrar eso. Ahí pasó ya algo. Es decir, nosotros nos pusimos enfrentándonos, quizá el sacerdote que había era muy fuerte, era exaltado, es italiano y tenía pues unas maneras que realmente pues... Bien, el asunto es que aquello fue, el Purú se dividió, el Senar por un lado lleva el parque o la reserva y la WWF, ADENA, también se le llama, lleva la otra parte. Y resulta que Purús, toda la provincia, la han acabado por reducir a una línea que lo llaman Ecopurús, donde de toda la provincia, si quieres hacer agricultura, tienes que irte allí. Y allí no pueden viajar primero porque no tienen recursos, no tienen ni para comprar ni para vender. Si ahora les prohibieron y no pueden cazar, ni pescar, ni hacer agricultura, entonces ¿de dónde van a sacar? Pero el asunto, la tragedia es siempre la isla sin agua en la que está convertido. Es imposible acceder a Purús si no es por aire. Hermanos y hermanas, yo un poco tocando la conciencia así, algunas veces digo, el taxi que ellos tienen que usar para ir a un hospital, para ir a un juicio, para ir a hacer cualquier trámite a Pucallpa, el taxi que nosotros aquí nos cuesta 10 o 15 soles, a ellos es un avión, ¿sabes? Un avión que tiene que pagar la ida y tiene que pagar la vuelta. Y tienen que pagar día tras día la estancia en Pucallpa, con su comida y con su habitación. Los 3.500 más o menos indígenas que ahora quedan por allí y tienen ese tipo de necesidades como las tenemos nosotros, pues resulta que de dónde sacar el dinero, de dónde sacar la plata para pagar, para ir, para acudir, para resolver, para dar estudios a los hijos, así. A no ser que sí, que hagamos y admitamos, mira, que sean nativos medio aislados. Entonces, como son o están aislados, no necesitan, no requieren, no tienen por qué gastar, porque quizás están viviendo en el paraíso, en el mejor mundo, y eso no es cierto. Eso no es cierto. Bien, yo me he tenido que enfrentar con amigos, con personas muy queridas que estaban metidas en gobiernos, estaban metidas en instituciones, y a pesar de todo, el obispo actual tomó ya una decisión porque había que tomar. La decisión que se tomó es que Purús se dejaba. Y entonces ahí está, creo que están como 3 monjas intentando hacer, a ver qué se puede hacer, pero ha quedado a la deriva un poco. Purús, cuando nosotros llegamos, bueno, cuando yo llegué hace como 19 años fue, no, 18, pasaba de 5.000. Ahora no llega a 3.500. Y el asunto es este, es que se mueren. Es que no pueden tener ni siquiera un suero quirúrgico, porque no tienen más que, a veces no tienen más que 2 horas de luz eléctrica. No les da para mantener un congelador. Los antiofílicos, imposible utilizarles, así que ellos ya saben. Picado de víbora, muerte segura. Si te dan una apendicitis y no tienes dinero para llamar y que te hagan un vuelo express para ti, para sacarte, ahí te quedarás tranquilamente. Bueno, ahí está el asunto. Yo también he querido soltar, pero a mí me parece que es un genocidio que se va haciendo, porque ellos se van
allí no encuentran absolutamente nada. Es decir, todos los planes de desarrollo que el SENAR y que la WWF parece que han ayudado a hacerlo en quinquenios o sesenios, nunca han dado realmente, ni han sido efectivos, ni han cambiado y han transformado las comunidades, absolutamente nada. De tal manera que aquellos que han sido estudiantes nuestros allí, que salían a Sepagua para hacer la secundaria o hacer incluso estudios superiores, no quieren volver, a pesar de que le razona, le dice, vete y lucha y plantea las cosas y hablen desde vuestra propia necesidad, planteen, si no eso, exijan al Estado y al gobierno. Ustedes son peruanos y si no pueden ni quieren abrir una carretera totalmente, como pedíamos, carrozable, controlada, ¿verdad? Si no pueden hacerlo, pues que les pongan esos aviones que sean. Pero ese ha sido el cuento de nunca acabar desde hace 20 años. Es decir, te reunías con un ministro, con algún presidente de gobierno, veían la realidad, se comprometían, ponían huevos cívicos llamados, pasaban 4 o 5 meses, se acabaron los huevos cívicos y la gente se quedaba. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, de encontrar, recuerdo un día, bajando del avión que nos había traído de allá, en una explanadita delante del aeropuerto de Pucallpa? Ahí yo veo como 100 y pico personas, digo, ¿pero qué? Y yo veía, les conocía a uno, ¿pero qué hacen aquí? Pucha padre, ya llevamos 3 meses aquí sin poder entrar, venimos todos los días aquí, tenemos que andar pidiendo por las iglesias, por la calle, a los restaurantes para poder comer. No tenemos plata, ni reunimos, ni nadie nos mete, ni nos sube a los aviones. A mí me parece que todo esto es tan inhumano que se puede repensar. Y para acabar en eso, estoy tan de acuerdo con todo lo que es la Amazonía, la necesidad que tenemos de hacer. He visto destrozar de tal manera con la carretera interoceánica, eso fue una de las cuestiones que más me dolía. Con la cuestión oceánica yo me enfrenté a ellos y me hicieron la vida cuadritos. Ellos tuvieron mucha culpa de esa crucifixión y de ese árbol caído en que me convertí en unos años, creo que ahora me estoy levantando. Ellos me atacaron de una manera tan brutal, tan salvaje. Ellos me controlaron absolutamente todo. Mandaron robar a un ahijado mío, metido en drogas, mandaron robar al Lapton para intentar sacar a ver qué cosas podía yo tener escondido que pudieran publicar para destrozarme como figura, como persona o como líder. Fui el único. Allí la policía comprada, pero totalmente comprada. El Poder Judicial totalmente comprado, la Fiscalía totalmente comprada, la gobernatura, sin más que decir, claro, la municipalidad y la región. El presidente regional, que había estado luchando un poco con nosotros para que se hiciera todo lo que hicieron con la interoceánica, realmente fue un etnocidio. Es decir, ellos robaron, ellos derribaron casas de los campesinos por donde iban pasando, rompieron chacras, jamás indemnizaron a nada, se guardaron en el bolsillo los proyectos que decía de desarrollo que iban a hacer cada ciertos kilómetros allá. Robaron la carretera al pueblo, porque si tú haces una carretera en la que vas a cobrar durante 30 años como nos están cobrando ahora, tú tienes que hacer la carretera. Ellos pusieron un precio por kilómetro de carretera
que significaba que abrían todo absolutamente nuevo y desde cero. Lo que hicieron fue cogerse la carretera que el pueblo en 100 años había hecho y sobre ella construyeron la suya. Y resulta que ahora muchos de nuestros paisanos, para ir de un lugar al otro, tienen que poner y pagar su peaje porque está puesto allí. Bueno, el asunto fue este, era tan inhumano absolutamente todo, pero y además tan descabellado. Los 850 millones del proyecto que acabaron en 2.450, es que es de locos, es de locura. Bueno, pues resulta que la carreterita que iba a ir a Purús, muy bien, se acabó, que no haya. Pero para ahí se juntaron en todos los foros, en todos los grupos, en todas las ONGs, y algunas veces me escribían unas cartas terribles. El Congreso de Derechos Humanos que tiene la sede en Londres, ellos me escribieron unas cartas de acusación diciendo que me iban a denunciar a nivel. Lo bueno que me salvó es que quien firmaba, es decir, el que firmaba la acusación, yo no sé si tuvieron aquí una reunión de eso. No sé. Esto es derechos humanos a nivel internacional. Es en inglés. Sí. No, amnistía no. Lo tengo por aquí, pero no voy a buscarlo. Human Rights Watch. Esos son. Bueno, pues resulta que el asunto yo veo y digo, pero si el que me está acusando es el que me metió a firmar lo de la carretera que fuera posible, carretera carrozable, controlable por el ejército y por ellos mismos. Resulta que era el alcalde, el señor Jaime del Águila. Yo estaba en Puerto Maldonado, él viene allá con un grupo de Purús y de eso, vienen para qué, para hacer la firma definitiva entre Madre de Dios y entre Ucayali para que esa carretera se hiciera. Él me va a buscar a mí, me llama y me dice, acompáñenos para esto, y dice, pues no sabemos andar, y yo les acompaño, voy a la sede regional, yo me aguanto toda la santa tarde allí, todo aquello que decía, cada uno decía sus razones, sus cosas, muy exaltados, diciendo que tal, bueno. Y resulta que a las finales había que firmar el acta donde se pide todo eso. Yo me negaba. Yo digo que yo no, digo yo ni estoy invitada, digo ni tengo nada que ver en esto. Digo, otra cosa es que yo les apoyo, vea la necesidad, pero yo no puedo participar ni soy autoridad en ese sentido. Al final me rogaron, por favor, y el Jaime me dice, por favor, dice, padre, hágalo por nosotros, hágalo. Yo firmo. Y después él, el que firma la denuncia de que yo estaba implicado en el deseo de la construcción de esa carretera. Bueno, cuando yo ya lo vi, yo le respondí, yo creo como unas 10 veces a Londres, nunca me contestaron. Yo les fui dando las razones, y yo les fui dando razones de humanidad y razones de un cristianismo vivo o de un cristianismo que cree en el hombre y que crees que tienes que ayudar realmente a la persona, a la institución. Bueno, me callo, que creo que ya pasó todo. Muchas gracias por su testimonio, Monseñor. Creo que la mayoría de nosotros está impactados con lo que ha dicho. Nosotros sabíamos, como vivimos en Lima, la mayoría acá, ¿no? Sabemos algunas noticias, pero no la impresión de alguien que ha vivido, que ha luchado y que además ha sido también atacado por la defensa de la población en la selva de Madre de Dios, pero eso se extiende por diferentes territorios, ¿no?
la necesidad de poder mirarlos como si fueran nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestra familia, es importante, porque eso nos hace mirar más allá y nos hace sentir el dolor y el sufrimiento que viven cada momento, que están siendo amenazados, siendo quitados de sus derechos, y también que les quitan cosas que pueden ayudarlos a sobrevivir. La desaparición de tanta gente que nos ha hablado Monseñor es algo que nos duele, porque nosotros no sabíamos, pero ahora estamos más enterados de lo que es una terrible realidad con la región de Madre de Dios. Ahora le voy a dar la palabra a Fernando Roca, doctor en Antropología Social. Buenas noches. Después de lo que ha dicho Monseñor Francisco, uno queda impactado de todo lo que se escucha. Algunos se enteran por retazos a veces, pero cuando lo dice una persona que lo ha vivido y lo ha sufrido, impacta mucho más. Yo trabajé en la Selva Norte, en la zona de la Cordillera del Cóndor, en una época en la que no había carretera, no había luz. Teníamos un motorcito y le dábamos luz al puesto de policía por la noche, me acuerdo. El agua se recogía de la lluvia. Era un enclave no indígena, en una zona indígena. Ellos tenían y siguen teniendo, creo yo, el control geopolítico del territorio en la provincia de Condorcanqui, en Amazonas, los grupos Aojún y Huampis. Solo que las situaciones ahora han cambiado mucho, ya no se llega por río, se llega por carretera, asfaltada, no muy buena, pero asfaltada al fin y al cabo. Y la última ciudad que se dejaba para entrar al territorio de ellos era Jaén, ahí había que pasar a Bagua, que en esa época era mucho más pequeña, estoy hablando de hace 15, 18 años. Y luego eran 120 kilómetros que si había suerte se podía hacer en 8, 10, 12 horas, y si había mala suerte eran varios días, porque se cerraba la carretera, había que dormir en la carretera. Una noche tuvimos que quedarnos durmiendo ahí en la carretera, en el suelo, durmiendo. Una víbora le mordió la cabeza a una señora, y fue toda una proeza poder salvarla, ¿no? Porque hubo que evacuarla hasta ahí. Y Masita, que era un caserío a orillas del Marañón, y en plena selva, ahí había un dispensario, y antes estaba también el dispensario de las Madres de Chiriaco, la sierra de San José, que también hicieron de su parte para salvarla. Y de ahí había que bajar por río, depende de la carga que llevaba el bote, podía ser 8 horas, podía ser 10, o de repente había que hacer noche en el camino para llegar en la madrugada al amanecer añero. Y también una zona muy apartada. Ahora lamentablemente hay minería ilegal, sobre todo en el Cenepa, que está arrasando la cordillera, las nacientes del Cenepa. Hay por lo menos una comunidad donde casi todos son seropositivos en el Cenepa, una comunidad nativa, y hay otra que probablemente está siguiendo el mismo camino. Y sí, hay un desorden que empieza a generalizarse lamentablemente, ¿no? Entonces, por un lado vemos que hay toda esta problemática tan compleja. Hay esfuerzos también por tratar de hacer frente a estas situaciones, esfuerzos con creatividad, con valor, con coraje. Los hace la Iglesia, los hacen laicos, los hacen algunas instituciones que realmente se la juegan día a día allí, y no por el interés de tener partidas para desarrollar proyectos, sino porque están comprometidas con la zona. Entonces, por todos estos panoramas que se escuchan, el Papa Francisco él ha tenido una muy buena intuición al comenzar a convocar este sínodo por la Amazonía, ¿no? Como ustedes saben, los papas convocan sínodos o convocan concilios. Los concilios tienen que ir por derecho propio todos los cardenales, y son temas muy importantes para la historia de la Iglesia, para momentos importantes de la Iglesia. El último concilio que hemos tenido ha sido el Concilio Vaticano II, ¿no? Donde se hizo un vuelco en una serie de propuestas pastorales de la Iglesia, de propuestas litúrgicas, etc., ¿no? Una Iglesia que quería abrirse más hacia la realidad, hacia los demás. No porque no lo estuviera antes, sino porque el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII y luego San Pablo VI, que tuvo que tomar la posta porque Juan XXIII murió durante el tiempo del concilio, vieron la necesidad de una Iglesia más encarnada, ¿no? Los sínodos son también convocados por los papas, pero para temáticas específicas, y temáticas que pueden tener una dimensión, digamos, local, regional, o una dimensión general sin tener la connotación de un concilio. Este Papa ha convocado el sínodo de las familias, el sínodo de los jóvenes,
y ahora preocupado por el tema ambiental, que lo ha manifestado con mucha claridad en la encíclica Laudato Si, donde finalmente nos hace a todos caer en la cuenta que todo está integrado, que todo está relacionado, ¿no? Cualquier cosa pequeña que uno hace en un lugar en detrimento de nuestra casa común tiene repercusiones en todos lados, con mayor o con menor fuerza. Y por eso el Papa ha decidido convocar este sínodo sobre una región particular del planeta, sobre la Amazonía. ¿Por qué? Porque la Amazonía tiene un peso muy importante en el futuro de nuestro planeta. No es cierto que es la mayor captadora de carbono del planeta, no. Los océanos son los mayores captadores de carbono del planeta. Digamos, los océanos, en la medida que no los sigamos contaminando, tienen una labor fundamental e importantísima en la captura del carbono y purificar el aire que respiramos. Pero los grandes bosques también, y la Amazonía viene después. La Amazonía, de todos los grandes bosques tropicales del planeta, es el que tiene la mayor capacidad de captura de carbono todavía, a pesar de todas las barbaridades que le estamos haciendo. Entonces, una primera característica de este sínodo que convoca el Papa con mucha intuición, con mucho sentido común, con mucha humanidad, yo creo que son características notables de este Papa, es que es sobre un territorio geográfico en particular. Y este primer sínodo sobre la Amazonía puede ser el primero de una serie de sínodos sobre este tipo de temáticas, sobre territorios particulares. Se habla que después podría venir un sínodo sobre el Congo, la cuenca del Congo en África, es muy importante también. Es menor en superficie que la nuestra en América del Sur, pero también tiene una importancia muy fuerte para todos estos países africanos que sufren muchísimas mayores contradicciones que las que sufrimos nosotros en nuestros países latinoamericanos, ¿no? Ya se están organizando otras regiones del planeta, no tanto para que se hagan sínodos, sino para trabajar de esa manera. Ya se habla del corredor mesoamericano, se habla del acuífero guaraní, 2 casos de América Latina, o sea, todos los peces de México hasta Panamá y el Caribe, y también lo que es toda la parte sur de América del Sur, Uruguay, Argentina, incluso Chile estaba pidiendo entrar en el tema del acuífero guaraní. La Iglesia Católica, antes que el Papa convoque el sínodo en América del Sur, decidió crear la REPAM, la Red Panamazónica, que ha tenido una presencia importante sobre el tema del sínodo y sobre también la articulación de la pastoral de la Iglesia Católica en América del Sur. Eso es interesante decirlo. Además, otra característica relevante de este sínodo, no porque los otros sínodos no la hayan tenido, sino que haya sido muy fuerte, sobre todo tomando en cuenta las dificultades geográficas, las distancias, las diversidades culturales, ha sido que el Papa ha pedido que sea un sínodo lo más horizontal posible. Entonces, se creó una primera comisión, se hizo un primer documento de trabajo con una serie de preguntas, cuestionarios, que han sido respondidos por todos los territorios eclesiásticos de la Iglesia en la Amazonía, en todo el arco amazónico, desde las Guayanas, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil. Todos los territorios eclesiásticos han juntado a los fieles y han ido respondiendo a esas preguntas y han enviado sus respuestas que han sido trabajadas e incorporadas en este documento inicial, que ha dado como fruto a un nuevo documento que va a ser trabajado en el sínodo, que es un documento de trabajo, que es el instrumento de trabajo, instrumento laboris. Entonces, si bien es cierto que para el sínodo de los jóvenes, el sínodo de la familia, se trabajó más o menos de esta manera, la forma de trabajo para este sínodo en particular ha sido impresionante, y la respuesta ha sido impresionante también, y las comunidades católicas, y no católicas, porque han participado también muchos que no son católicos, han participado comunidades nativas en algunos sitios, se han sentido reconocidas, se han sentido tomadas en cuenta por primera vez. Y eso yo creo que ha desencadenado un proceso que no va a parar. Yo creo que ahí ha habido un empoderamiento, como diríamos ahora, muy fuerte. En tercer lugar, este sínodo también está proponiendo una manera de ser iglesia que sea particular en lo universal. Puede parecer contradictorio, pero es lo que llamaríamos en un lenguaje más teológico una eclesiología que brote realmente desde las bases, ¿no? Y que asuma las contradicciones que todos tenemos, ¿no? Y por eso se habla de una iglesia con rostro amazónico, no para que todo el mundo tenga rostro amazónico, sino para que las características propias
de la gente que vive en este territorio puedan ser reconocidas y tomadas en cuenta también por la Iglesia Universal con más fuerza que antes, porque es cierto, sí, bien es cierto que se tomaban en cuenta, ahora esto puede suponer una dinámica mucho más particular, más interesante. Los temas de inculturación del Evangelio, de la liturgia, van a ser vistos quizá con otro cariz, ¿no? Además, este documento de trabajo muestra estas problemáticas complejas de las que hemos escuchado una muy buena parte de Monseñor Francisco, ¿no? De Monseñor Paco. Realmente es un instrumento que toma en cuenta todas estas contradicciones tremendas que vivimos, estas ausencias que hay de las personas que tendrían que ser responsables, estas faltas de respeto, estas mafias, estas ilegalidades. Pues bien, todo eso ha sido recogido en este documento, ¿no? Por otro lado, esta manera es un documento que no solamente describe lo que pasa, sino que comienza a proponer alternativas a estas situaciones. ¿Cómo hacer frente a estas situaciones? ¿Cómo hacer llegar realmente la buena noticia en estas situaciones tan brutales, tan aisladas, tan contradictorias? O sea, creamos reservas naturales, áreas naturales protegidas, pero a los antiguos habitantes ancestrales no los dejamos cazar ni un tapí para comer. Y si lo cazan y los apañan los guardabosques, tienen problemas legales, ¿no? O sea, no pueden ellos, son casos extremos, pero se dan, no pueden ellos hacer uso de la manera como hacían uso siempre de su territorio, ¿no? Por otro lado, para que las carreteras no destruyan el entorno, como decía Monseñor, que no sean carreteras, pero se condenan a los pueblos al aislamiento, cuando podrían, por ejemplo, si hay sitios del país donde hay que dar vuelos subvencionados, son en ese tipo de sitios como el Puerto de Esperanza. Comentábamos con el señor Paco antes que en muchos otros países, a los territorios aislados, territorios insulares, territorios apartados, el Estado subvenciona esos viajes para los habitantes. Lo vemos en España con las Canarias, en Portugal con las Azores y Madeira, en Estados Unidos con Hawái, zonas apartadas de Alaska, en el Círculo Ártico, incluso en el sur de América del Sur, en las zonas de Tierra del Fuego, en las zonas donde está Punta Arenas, Ushuaia, Balmaceda, Coyhaique, Puerto Aysén, en Chile y en Argentina, hay políticas claras para apoyar a personas, a habitantes, a connacionales que viven en territorios realmente de difícil acceso. Entonces, este sínodo, con el instrumento Laboris, muestra las problemáticas más complejas que la Amazonía tiene, pero también empieza a plantear alternativas, ¿no? Este documento tiene el ver, juzgar y actuar como estructura básica, que es una manera de trabajar los documentos de la Iglesia, y esto se hace presente ahí, ¿no? Además, dice claramente que los problemas que tenemos los hemos producido nosotros. O sea, los problemas que la Amazonía tiene no caen del cielo, o no es por un tema que la naturaleza tiene que evolucionar, entonces pasa lo que pasa. No, la trata de personas, la degradación del territorio, el extractivismo salvaje, la falta de respeto por las personas, la corrupción, eso no viene de la naturaleza, eso lo producimos nosotros. Entonces, al igual que en Laudato Si, el Papa tiene toda una sección en la que muestra cómo los grandes problemas ambientales del planeta tienen como punto de origen nuestra acción sobre el planeta. El instrumento Laboris también plantea que estas problemáticas tan difíciles y tan complejas no nacen de la nada, nacen de nuestras acciones erradas, perversas, malas, en fin, ¿no? Además, el Papa ya lo dijo en el Laudato Si, ¿no? La propuesta que hay es de una ecología integral. O sea, no es el picaflor por el picaflor, el oso de anteojos por el oso de anteojos. Es porque todo está unido, todo está vinculado, ¿no? En el caso de Madre de Dios, los árboles de castaña son hospederos de orquídeas, pero de un tipo de orquídea que no es bonita, pero es muy original y tiene un perfume muy fuerte, y es muy buscada en el mercado internacional de orquídeas y en el tráfico de orquídeas que en nuestro país se produce con mucha fuerza. Entonces los castañeros hace muchos años dejaron que los recolectores ilegales de orquídeas entraran y sacaran orquídeas, porque total, les pagaban una cuota para sacarlas y listo. Pero ¿qué sucede? Cuando esta orquídea florece y bota este perfume fortísimo, ustedes saben que las flores botan perfume, o son bonitas y son coloridas, es para atraer a los polinizadores, es decir, a los insectos,
a las aves, a los animales, que van a polinizarlas para que puedan producir semillas y puedan reproducirse. Entonces, cuando florece este tipo de orquídea, florecen también los árboles de castaña de Brasil, que son espectaculares, la Bertholletia excelsa. Y además que da una fruta de este tamaño que yo siempre digo que si Newton hubiera vivido en el trópico, hubiera muerto. Porque en vez de que era una manzana, le hubiera caído una cosa de esta, que lo dejaba frío ahí, y adiós ley de la gravedad. Nunca lo hubiera descubierto. Porque las frutas en el trópico son todo, el trópico es exuberante, ¿no? Siempre va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Entonces, ¿qué pasó? Al sacar en cantidad estas orquídeas, las abejas, un tipo de abeja negra, un abejorro negro que va y que la poliniza, disminuyeron su presencia. Y antes, cuando había muchas de estas orquídeas que exhalaban este perfume y le traían al polinizador, la abeja polinizaba la orquídea y polinizaba el árbol, las flores de castañas. Y la producción de castañas era abundante. Al disminuir la producción de la cantidad de orquídeas, disminuyó el número de polinizadores y la producción de castañas cayó. Al haber menos castañas, las asociaciones de castañeros recolectaban menos y tenían menor ingreso económico. Entonces hubo que hacer toda una campaña de recuperar, reproducir in vitro las orquídeas, colocarlas en los árboles y comenzar a recuperar los niveles de producción que habían tenido antes. O sea, hay una cosa tan insignificante como sacar unas plantas. Eso tenía repercusión en la calidad de vida y en los ingresos de las familias que vivían de eso. Entonces, eso es un ejemplo mínimo, ¿no? Pero hay muchísimos casos que ahora estamos descubriendo en el planeta donde nos damos cuenta que todo está conectado. En portugués hay casi un mantra que es todo está interligado, ¿verdad? Lo cantan, son dos frases de una canción hecha en Brasil, donde se dice todo está interligado en nuestra casa común, ¿no? Entonces, todo lo que se hace tiene repercusiones, y si comenzamos a hacer cosas buenas para recuperar nuestra casa común, vamos a tener buenas repercusiones. Y la propuesta del Papa en la Laudato Si es la ecología integral. Una ecología que no es el animal por el animal, la planta por la planta, sino porque todo está relacionado, todo se vincula. ¿Por qué los grandes balnearios del Caribe se están llenando de algas? Ahora la gente, hay islas que vivían de turismo de playa, pues bien, ahora tienen una sopa de algas en la playa y los turistas ya no van. ¿Por qué? Porque han descubierto, después de varios meses de estudio, porque para esas cosas sí, ahí investigan rápido. Cuando pasan cosas como las que nos ha contado Francisco en Madre de Dios, las cosas van a un ritmo que es espantoso. Pero cuando ya las cadenas hoteleras pierden la cantidad de turistas, porque hay una sopa de algas en sus playas, ahí todos se ponen a investigar y las respuestas salen rápido. ¿Qué ha pasado? Vieron que las islas cuyas playas se están llenando de algas, de sopa de algas, que es imposible bañarse ahí, están todas en la misma dirección, son bañadas por la corriente del Golfo. La corriente del Golfo recibe las aguas de un gran río que es el Mississippi Missouri en Estados Unidos. ¿Qué sucede? El Mississippi Missouri irriga las grandes planicies interiores de los Estados Unidos. Durante años, decenas de años, esas planicies han sido abonadas con abonos químicos, grandes cantidades de nitrógeno, grandes cantidades de otro tipo de productos para mejorar la calidad de lo que se produce. ¿Qué ha sucedido? Las aguas de este río desembocan en el Golfo riquísimas en abono químico. Y eso ha producido como consecuencia que cierto tipo de algas en el curso de esta corriente del Golfo que llega hasta las costas de Francia han sido activadas en su reproducción de una manera impresionante y se están reproduciendo en cantidad, y son las que van cubriendo estas playas por el exceso de nutrientes que hay en las aguas que el Mississippi bota en el Golfo de México y que son llevadas por esta corriente hasta Europa. Resultado, la caída de turistas, menos ingresos, playas que quiebran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace el Papa con el concepto de ecología integral es justamente hacernos caer en la cuenta de la necesidad de trabajar de manera articulada, y la academia, la gente que está en la base, que está trabajando en las zonas rurales, que investiga, la gente que está tomando acciones determinadas para una cosa u otra, ¿no? Estas quemas en la Amazonía ya se hablará, pero sí, es cierto.
Lo que pasa también es que el crecimiento demográfico en la Amazonía se ha vuelto exponencial. Es decir, la presión que ejercemos sobre el entorno, porque somos más y más y más, va en aumento. Entonces, aparte que se han hecho quemas que son provocadas, hay otras quemas que son producto de la cantidad de quemas que se hacen juntas y luego todo se junta y se vuelven incontrolables, ¿no? Entonces, tomar en cuenta este principio de la ecología integral, yo creo que puede ser una salida muy interesante para estas situaciones que para algunos no tienen salida, pero yo creo que sí, la hay. Y justamente, y termino con esto, es un sínodo que se ofrece lleno de esperanza. Es un sínodo que nos abre las puertas a la esperanza, es proactivo, es dialogal, está abierto a los tiempos. Y como el Papa lo dice, es el sínodo de una iglesia en salida. No porque salgamos todos corriendo para no hacer frente a los problemas, sino que salimos justamente, salimos solidariamente, integralmente, para actuar sobre estas situaciones extremas que muchos peruanos desconocemos y que pasan en muchísimos rincones de nuestra Amazonía, ¿no? Una iglesia finalmente comprometida con el ser humano y con el entorno que nos rodea, con la creación. Por eso yo, sí, a pesar de las contradicciones que encontramos, como creo que era Ricardo Palma, que decía en una de sus tradiciones, al diablo no hay que darle más gusto del que ya tiene. Entonces hay que trabajar en conjunto y los peruanos tenemos que aprender a ser más solidarios, reconociendo nuestra diversidad cultural, reconociéndonos en nuestras alteridades, reconociendo el respeto por los demás, el respeto por la naturaleza, el buscar formas de desarrollo sostenible. Este evento que vamos a hacer aquí me parece excelente porque se habla mucho de economías alternativas, pero ¿cuáles? Es importante comenzar a crear estos espacios donde se discutan, ¿no? Porque sí, es cierto, necesitamos minerales, se necesitan. Si yo le pido a cada uno que me haga una lista de todos los minerales que tienen encima, lo que tenemos alrededor, quedaríamos impresionados. Pero ¿cómo hay que sacarlos? ¿Dónde hay que sacarlos? ¿Dónde no se puede sacar? Hay sitios donde el impacto es tan brutal que es imposible recuperar el entorno. Hay otros sitios donde el impacto se puede manejar. En fin, y todo esto hay que verlo de una manera integral. Creo que lo que hemos visto acá también es una visión de lo que defiende la Iglesia Católica en la figura primera del Papa, pero también en esta convocatoria del Sínodo que ha hecho participar a mucha gente. Quizás ninguno de nosotros ha participado, pero muchas personas sí, adheridas a parroquias, a grupos, han podido decir su voz para que luego sea llevado. Pero lo importante es saber qué esperamos nosotros del sínodo, sea como cristianos, como católicos, ¿no? Como aquellos que por lo menos sí seguimos y hemos leído algo de la Laudato Si y sabemos toda la necesidad que existe para poder ayudar a aquellos que están desprotegidos. Y esa es la pregunta, ¿no? Y esa se la voy a hacer primero a los ponentes y después voy a dar la palabra a ustedes, a Paco primero. Paco primero, ya parece príncipe. Que dice, ¿qué esperas del sínodo? O sea, ¿qué deseas que se diga del sínodo? ¿A qué conclusiones llegue el sínodo? Por lo menos 2 o 3. Tiene una característica que digo que me gusta y me ha chocado. Es la característica de que no ataca a ningún grupo. Y ustedes saben que la Iglesia Católica hoy en día, en todos los aspectos, yo creo que es la institución más atacada, más denostada. Y la propuesta de todo el documento es una propuesta positiva, y además propositiva para que otros grupos, otros movimientos, otras ideas puedan adherirse, porque realmente lo que se dice no son cosas raras y no son cosas que no vayan con la propia
idea del hombre y del propio desarrollo y de una humanidad que estamos caminando, y ojalá que caminemos en la dirección correcta, que es en la que me parece que apunta. Ya en el instrumento Laboris, yo lo advierto, a mí me parece que ahí no se ataca afuera ni a los enemigos, pero yo creo que va a sufrir un ataque desde dentro de la Iglesia muy fuerte. Y ahí me parece que es donde vamos a encontrar los problemas, o no sé cómo va a poder resolverse eso, y si por la otra parte, si podemos decir, los que estamos aquí en la misma mesa, pero no están ahí otros aquí, si seremos capaces de al final comer juntos, hablar juntos, dialogar juntos y llegar juntos al final a lo que Dios quiere, y que es una creación alborozada, una creación libre y una creación que a mí me parece que está teledirigida. Si al final es el amor, está teledirigida para que el hombre se haga cargo realmente, con todo respeto y con todo cuidado, de toda la creación, la flora y la fauna. Yo, como simple dato, ustedes si se meten en YouTube, la cantidad de videos que hay de estos animales, donde los propios animales expresan unos sentimientos de humanidad que me sorprenden. Tú dices, si esto lo hace uno, lo hacen 21 y 2001. Es decir, es un sentimiento, un algo hay, un amor, vamos a decirlo así, que tenemos que hacerlo sacar y que tenemos que desarrollar. Yo creo que el hombre, que tenemos esta capacidad mental para hacerlo, en vez de, pusimos nombre a todos los animales, y con eso, cuando tú pones nombre a algo, realmente le das identidad y procuras amarlo. Y yo creo que es un índice o un indicativo de hacia dónde tenemos que ir, una humanidad no solamente reconciliada entre los hombres, sino reconciliada con nuestra naturaleza y reconciliada con todos y cada uno de los seres que vemos. No son seres vacíos, ni locos, ni agresivos, ni violentos siempre, sino que cuando encuentran la acogida, ellos responden con acogida, y hay que decirlo, responden con amor. Y vemos animales rarísimos y que se agarran a las personas de las que han recibido cariño y amor. Esto nos está indicando que somos un mundo que tiene una dirección, y esa es la que tenemos que llevar. No sé cómo están haciendo para llevar a los representantes de las bases en la Amazonía, pero lo están haciendo. Es decir, que ya he escuchado por aquí y por allá que van a ir miembros de comunidades nativas, campesinos, gente de comunidades especiales de base, en el caso brasilero, por ejemplo. Eso por un lado, ¿no? Ciertamente lo que dice el Monseñor Paco es cierto, es correcto. Yo creo que va a haber un enfrentamiento hacia el interior de la Iglesia. De hecho, ya el instrumento Laboris ha sido criticado por algunos cardenales, como si fuera un documento oficial, y cuando les han dicho, pero eso no es un documento oficial, tiene que discutirse, tiene que rehacerse, tiene que reformularse. Y ahí ya se quedó más tranquilo. Sí, tiene razón, pero ya las críticas ya habían sido hechas, ¿no? Entonces, me parece a mí que va a ser un tiempo, a pesar de todo, va a ser un tiempo de gracia, porque Dios escribe derecho con líneas torcidas. Y muchos de los obispos que van a ir, que son amazónicos, tienen las cosas muy claras. Algunos quizás demasiado claras, pero bueno, enhorabuena, ¿ya? Entonces yo creo que ellos sí van a posicionarse con mucha claridad y van a saber transmitir lo que sus fieles quieren, lo que sus fieles esperan desde la Amazonía.
y eso me parece a mí que va a ser muy importante, ¿no? Y ayudar a otros hermanos nuestros que no viven en la Amazonía, que no conocen la Amazonía, a que se interroguen sobre estas situaciones tan complejas que se dan. No hemos hablado nada de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario también, que es otro tema fuerte, ¿no? Que se va a tocar en el sínodo, ¿no? Estos grupos de hermanos nuestros que están en aislamiento parcial o total, depende, eso se puede discutir, pero que están siendo arrasados, por ejemplo, por las mafias de los madereros. Muchos de ellos viven en los últimos grandes bosques de caoba que quedan en la frontera entre Perú y Brasil. Y nos enteramos que han entrado los madereros, que han masacrado toda una aldea o comunidad nativa. Un mes después, ¿qué pasó? O 2 o 3 semanas después, ¿qué pasó? Y nos enteramos porque, bueno, la noticia fue así corriendo y que llegó, ¿no? O, por ejemplo, también todo el tema ilegal de la minería que se mete por todas partes, porque sí, la riqueza de la Amazonía también puede ser su tragedia, como es el caso del oro, que hay en muchas zonas, y no solo aquí en Brasil también. Estoy viviendo un tiempo con los Kayapó en el río Xingu, y uno caminaba por la trocha y el suelo brillaba porque estaba lleno de minerales. Y ellos en ese momento acaban de hacer un convenio con 2 empresas, una maderera y una minera, y habían logrado una serie de beneficios. Les habían hecho una pista de aterrizaje en la aldea, y una avioneta venía una vez cada 15 días y se llevaba a una familia a San Félix do Xingu, que era el primer poblado fuera, y tenían como un bono para comprar cosas en el pueblo, y regresaban con la avioneta cargada de todo, latas de comida, muñecas y todo. Y el basurero de la aldea Kayapó era un cerro en una parte lleno de latas, de plásticos y todo. Estoy hablando de los 80, no estoy hablando de ahora. Le hicieron una carretera también de la aldea hacia un pueblito, y le dieron 2 camiones y capacitaron a 2 de la aldea para que manejaran los camiones. Los 2 camiones chocaron un día, uno contra el otro, y adiós camiones. Se quedaron sin camión. Años después, sobrevolé la zona en un vuelo comercial, pero estaba despejado, y vi la aldea desde el avión y todo el entorno estaba totalmente deforestado. 30 años después pasó eso, ¿no? Me quedé impresionado, ¿no? Y esa era una zona de bosques, muy rica en todo sentido, ¿no? De hecho, ahí llegaba también por río, por la avioneta, pero yo llegué por río. Entonces, esperemos que estas cosas no se sigan repitiendo y que aprendamos de nuestros errores, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto, en esa perspectiva, el Papa es muy consciente de eso, cómo conservar el entorno, pero cómo conservar el entorno para el hombre, ¿no? La ecología la hemos creado nosotros. La ecología como ciencia no existe de por sí o per se. La hemos creado nosotros para tratar de entendernos y entender la complejidad de la creación. Y desde esa mejor comprensión de la creación, poder continuar siendo co-creadores y no destructores, ¿no? Yo tiemblo cuando veo cómo venden cemento en nuestra ciudad, cómo no tenemos conciencia, botamos la basura. La ciudad está limpia, ¿por qué? Porque tenemos un ejército de señoras y de señores que barren desde las 3, 4 de la mañana en unos barrios las calles. Si no, todo sería un asco. Nos faltan valores cívicos, es decir, el aporte que nosotros podemos dar, no hay que ir hasta la Amazonía para hacerlo, tenemos que cambiar nuestras costumbres. ¿Y saben por qué? Porque queremos que sus hijos y sus nietos puedan tener un mundo mejor que el que hemos recibido nosotros, y no peor. Si no, de aquí a 40, 50 años, si hay zoológicos, van a ir a ver en el zoológico perros, gatos, pollos, patos, porque los otros animales, adiós, desaparecidos. O sea, la extinción masiva de las especies en nuestro planeta es un hecho. Es un hecho. Hay grandes esfuerzos, hemos hablado de la vicuña, por suerte. Estamos tratando de salvar al oso de anteojos. Pero ¿por qué? El oso de anteojos come, bota con sus excrementos las semillas y siembra, regenera el bosque. Y la vicuña es igual, y muchas aves igual, y las abejas igual. Los gringos en Estados Unidos están desesperados porque la población de abejas se les ha ido guardabajo por el uso de agrotóxicos en las grandes plantaciones de transgénicos, además, que hay en las planicies norteamericanas. Resultado, la producción está cayendo, necesitan más abejas para que polinicen las plantas, y están haciendo unas investigaciones de punta para ver cómo se recupera la población apícola
en las grandes planicies norteamericanas para evitar la desaparición de una serie de especies que son el sustento de otras especies. ¿No? Aquí todavía tenemos buena miel, tenemos abejas. Este país no acepta transgénicos por el momento, aunque consumimos muchos productos derivados de transgénicos. Un agrónomo me decía que los pollos, aquí comemos pollo que da gusto, ¿no? El pollo a la brasa es el plato nacional en algunos sitios. Del 100% del maíz que comen los pollos en los criaderos, en la selva, en Iquitos hay toda una revolución. El pollo está comenzando a tener los mismos niveles de consumo que el pescado de los ríos, es impresionante. Bueno, del 100% del maíz que comen los pollos, solamente del 20 al 30% es producido en el Perú. El resto se importa, y ese maíz es transgénico, es modificado genéticamente, y así podemos seguir. Entonces hay que movernos con otra perspectiva, con otra dinámica, y eso verlo desde nuestra fe también, es fundamental, ¿no? Y ahí yo creo que el Papa Francisco ha sido todo innovador por completo, porque antes hacíamos muchas obras sociales, pero el aspecto ambiental quedaba de lado. Era como una cosa accesoria, y a veces hasta burguesa. Y no, todo está unido, todo está interligado, como dirían en portugués. Como el mantra dice, todo está interligado como si fuésemos uno. Todo está interligado en nuestra casa común. Eso lo cantan en todos lados, ¿no? Y es cierto, trabajemos por nuestra casa común. Bien, quería contarles una cosita nomás, como anécdota, ¿no? Ayer, no voy a decir dónde ni qué parroquia, fui a dar una charla a una parroquia casualmente sobre el cuidado y el cuidado de la casa común, ¿no? Para introducir al sínodo panamazónico. Y no sabían del sínodo, gente de parroquia, gente que forma grupos de parroquia, y además tampoco tenían idea de lo que era Laudato Si. Si no hacemos un esfuerzo también por comunicar aquellas cosas que nos brinda nuestra propia iglesia para poder reflexionar, difícil que empecemos a entender cuál es la realidad que nos rodea, ¿no? Entonces creo que ahí yo me quedé impactada, ¿no? Y no el sino, no es el sino, ¿no? Y después ya bueno, una explicación. Y después le digo, pero Laudato Si, Laudato Si. Y ahí me quedé más duda. Sí, totalmente. Bien, ahora sí, por favor, si alguna de ustedes tiene preguntas para Paco o para Pacho, levanten la mano. Por favor, pido ser breve en la pregunta, ¿no? Yo quisiera que desde el sínodo se regrese a esos lugares y con los hermanos nativos se conquiste lo que les corresponde, el derecho a vivir humanamente, y de esta manera tal vez es un sueño mío que algún día la selva sí sea atractiva para mucha gente que no quiere ir, ¿no? Y por otro lado, yo sé que con esto de las becas a las universidades han salido muchos jóvenes de la selva, nativos, de comunidades nativas, y están estudiando en las universidades. Ojalá que esto no sea para que se queden en la ciudad, para que se queden en Lima, o en Trujillo, o en Chiclayo, sino con esta preparación regresen a las comunidades a ayudar, enriquecidos con lo que son y también enriquecidos con lo que han recibido. Ojalá que las universidades estén orientando lo que necesita la selva. Creo que este sínodo panamazónico marca esta pauta de hacer visible lo que por mucho tiempo el país en su conjunto no ha querido mirar, no ha querido ver, y de repente también hemos desconocido porque no se nos ha puesto al alcance esa realidad. Entonces yo creo que este es el reto desde donde estamos, en este espacio del sínodo, dar espacios y hacer visible esta problemática, ponerla en agenda, ¿no? Una agenda permanente. Una teología, o sea, esto implica un cambio en la teología, una cristología no antropocéntrica, ¿no? Sino en el cuidado de la creación. Pero también ahí me queda
como decimos, estas paradojas, o estas, bueno, lo pondremos como paradojas, en esto, ¿no? De no caer en colonialismos, dado que nosotros también somos Estado. Me refiero como creyentes dentro de esta iglesia católica, a diferencia de otras iglesias que sí tienen esa potestad, ¿no? Entonces, o al revés, o sacar lecciones o desafíos en tanto propuestas del Estado Vaticano para que firmen ciertos convenios obligatoriamente con los estados de la región Amazonía, no lo sé, ¿no? Yo creo que el sínodo va a ir en la misma línea, o sea, es una propuesta más horizontal, más de diálogo, más abierta a la interacción entre la iglesia y la academia, por ejemplo. Ahora, recordemos también que el tema no es fácil, o sea, hay pueblos en la Amazonía donde la iglesia está presente hace 70 años. Uno no puede hacer entrar 2000 años de historia de iglesia en 70 años, ¿no? Y además, hoy por hoy sabemos que la buena nueva se ofrece, no se impone. Eso es fundamental, ¿no? Y un Dios que se impone por el miedo, por el temor, por el castigo, eso es un Dios pobre, pequeño, débil. A Dios se le cree y se le quiere por amor. Y el amor es eso. A uno no lo obligan a enamorarse de alguien, uno se enamora, punto. No, eso pasa. Yo creo que el misterio de la fe es ese: uno quiere a Dios por amor, o hay que querer a Dios por amor y no por castigo. Que hay un santo temor de Dios, como nos decían, sí, pero no un Dios que amenaza que si no haces esto, cataplum, al infierno, ¿no? Entonces yo creo que por ese lado, me parece que esta es la tendencia, pero hay que esperar que se dé, es que va a ser un sínodo en la misma línea de la Laudato Si. En segundo lugar, yo sí creo que van a haber cosas interesantes en el sínodo. Por ejemplo, el rol de la mujer en la Amazonía. Las mujeres llevan el 60-70% de la pastoral, o quizás hasta más. Entonces yo creo que este sínodo lo que quiere es formalizar, legitimar este trabajo femenino en la Amazonía. No tanto hablar del sacerdocio femenino, quizás eso vendrá más adelante, porque eso no lo sabemos, pero sí se habla mucho sobre el diaconado femenino. De hecho, había diaconisas, los textos de los que hablan de que en el fondo sería solamente una manera de legitimar una labor femenina muy importante en la Amazonía. Yo al CENEPA 3 veces al año, Navidad, Semana Santa y Fiesta Patria. Se me quedaba un mes y medio. Ahí vivía unas madres solitas en la comunidad nativa de Huampani. Ernesto me fue a ver una vez, que ustedes se fueron y mandamos una jergón ahí donde habían estado. Y claro, yo llegaba y la madre les decía, bueno, dígame, ¿qué quieren que haga? Pues ustedes son las párrocas. Claro, ellas bautizaban, no confesaban, pero sabían todo lo que pasaba en la comunidad nativa, porque todos pasaban por la casa, ponían los santos óleos. Lo que yo hacía era celebrar la Eucaristía y le dejaba formas consagradas hasta que durase, porque también, si me demoraba mucho, se pudren por la humedad, no funciona, ¿no? Entonces, yo ahí lo que es un proceso paulatino, porque también los cambios en la iglesia tienen que darse no por una reivindicación política o por un mea culpa, sino porque el cambio que se va a hacer lo mejor para la iglesia. Ahora, si quisiéramos que esos cambios se den rapiditos, pero bueno, hay que ir despacio, porque también no somos solamente 300 o 500 personas que pensamos así, somos millones de personas. Entonces, hay cambios que van a tomar su tiempo, pero yo creo que estamos en ese proceso y quizás en los últimos años esos procesos van yendo más rápido, ¿no? Pero yo creo que va por ahí el tema, ¿no? Y cuando se habla de una iglesia con rostro amazónico es eso, o sea, que haya una irrupción mayor de lo amazónico en la conciencia universal de nuestra iglesia, que es universal, ¿no? Que se respeten, ¿no? Se reconozcan una serie de formas, hay cambios que pueden darse, hay otros que quizás no deberán darse por razones que se verán en las discusiones, pero yo creo que vamos a eso, ¿no? Fíjense ustedes que los obispos africanos, para poder hacer acercar al Vaticano el ritual de la misa africana, se demoraron años de años, pero lo lograron. Uno va a una misa en África y son horas de bailando y todo lo demás, ¿no? De hecho, cuando estaba en el Brasil, que estudié la teología, se ordenó un baiano y un alemán. Salvador de Bahía es la capital negra de Brasil, ¿no? O sea, lo afro es a Brasil como lo andino es este país. O sea, este país no se entiende sin el andino, como Brasil no se entiende sin el mundo afro. Entonces, Bahía, pues, lo afro a flor de piel. Y la misa de ordenación duró como 3 horas. Yo creo que hasta el día de hoy los alemanes que fueron a la misa no saben qué pasó.
Porque era todo un ritual muy bonito, muy largo. Los niños entraban bailando, los adultos bailaban, ¿no? Pero bueno, eso es una manera de vivir la iglesia desde una perspectiva cultural distinta, sin que esté en contraposición con la iglesia universal. Una iglesia particular en su universalidad. Yo creo que el sínodo va para eso. Muy bien. Agradecemos mucho entonces su presencia. Ya saben, son 4 lunes, este es el primer lunes, el próximo lunes vamos a continuar reflexionando sobre el tema de la Amazonía y su problemática, y así hasta el último 4.º lunes, que esperamos poder contar con ustedes y su presencia.